Los observadores. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, que surge de la observación de cómo las tecnologías nos cambian la vida. Una producción de las áreas de Comunicación y Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Quien escuche este programa que deje sus prejuicios en reposo. Abrimos. Yo observo, Los observadores. Muy bien, una vez más estamos en Los Observadores con estos programas tan innovadores, locos y desestresantes para atenderles a ustedes con un poco más de observación sobre las nuevas tecnologías. Lucho, buenos días. Del saludo protocolario, por favor. Buenos días, Gonzalo, y bienvenidos a todos nuestros queridos amigos que nos siguen miércoles a miércoles aquí en su programa Los Observadores. Nosotros somos los observadores y observamos las tecnologías emergentes a la luz de la razón, a la luz de las humanidades. ¿Qué tendríamos hoy, estimado Gonzalo? Dime tú, porque ahora tu invitado es tuyo y de ti. Sí, Contigo. tenemos como invitado a Darío Echeverría Muñoz, ¿sí? Darío, y el tema de hoy es súper interesante, son las alucinaciones de la inteligencia artificial. Por si acaso no es un programa sobre psicodélicos, no es un programa sobre nada del estilo, tiene que ver totalmente con los errores de la inteligencia artificial. Entonces, Darío, preséntate por favor ante nuestro público. Sí, bueno, Gonzalo, Luis, muchísimas gracias por la invitación a su programa. O sea, muy interesante el tópico que vamos a topar. Bueno, un poco de mi background, soy fanático de la tecnología. De hecho, ustedes, aparte de que soy abogado, soy estudiante actualmente de la Andina en el programa de maestría en Derecho de la Economía Digital. También he sido estudiante de la misma universidad, he estudiado en España también en ESADE. Tengo harto recorrido también en este tema porque formo parte de la red iberoamericana de Derecho Informático y bueno, entre mis gustos también soy videojugador, entonces conozco bastante de este tema, tanto de la ciencia ficción y también me entré ya en el tema jurídico, entonces va a ser muy interesante lo que vamos a compartir. Más bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Darío. Y con esto vamos a la primera segmento de nuestro programa Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Bien, y no sé qué me parece que podríamos comenzar con una pregunta obvia, evidente, de cajón, profunda, filosófica, y es, ¿usas mucho los sacos en B, tú, Darío? ¿No prefieres de chaqueta de traje como abogado? Sí, en estos últimos años he usado últimamente los sacos de MB porque no soy tan el abogado tradicionalista porque les cuento así de confianza, no me gusta la corbata. Entonces he buscado otros estilos que de alguna manera no pierdan el profesionalismo, el caché como se dice. Entonces esto también se acerca al tema que de alguna manera, o sea, podemos guardar la etiqueta profesional, por así decirlo, en vestimenta. Muchas gracias. Después de esta pregunta profunda y, como siempre, rompedora de cerebros, ahora sí, mira, la idea es que solo una mente alucina, ¿no es cierto? Es un poco la idea. De los perros, los gatos, probablemente podríamos suponer que no alucinan. ¿Por qué la IA alucina? Ya, es interesante tu pregunta, Gonzalo, porque es un fenómeno que se ha manifestado ya especialmente con todos los programas que hemos tenido en la actualidad y los desarrollos totalmente acelerados, porque aquí ya estamos hablando que no existe un factor humano por detrás, sino que la inteligencia artificial ha sido debidamente desarrollada, programada con todos los datos, inclusive para que cumpla un fin específico, pero sin embargo esta sale de esas métricas, de esas programaciones y va produciendo lo que en principio podían ser errores, pero posteriormente ya va provocando justamente todo este tema que se conoce como las alucinaciones y se sale justamente de los parámetros para los cuales ha sido programado y debe justamente prestar el servicio o la utilidad con la cual está trabajando para un determinado fin. Bueno, pues te tengo una pregunta que viaja desde 1600 más o menos hasta el presente. David Hume planteó en 1600 y pico uno de los mejores y más increíbles filósofos de la historia, que no es posible el pensamiento sin emociones. Es decir, él ya lo planteó antes de la neurociencia y antes de todo. Todo el sentido de la vida, decía él,
toda la racionalidad tiene como base las emociones, ¿verdad? Porque, y esa es la pregunta, para poder saber si es una alucinación, para poder controlar la percepción, para poder establecer si es verdad o no, necesita la IA misma evaluar, saber si está mintiendo. Y es un sentimiento. Si no podemos tomar elecciones sin sentimientos. Así que vuelvo a la misma pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos pensar que alucina si para saber la IA que alucina debería tener emociones? Debería tener, por ejemplo, la curiosidad o el miedo o la angustia. Es decir, mierda. Ay, no dije mierda, perdón, estamos en las redes. Adiantres, me están preguntando algo y no estoy respondiendo. Qué vergüenza. Así que voy a lanzar lo que se me ocurre. Sí, o sea, básicamente el término alucinación es lo que más se acercaría para, de alguna manera, describir este error que ya no sería de programación, sino que más bien es un tema que sale de los parámetros con los que la inteligencia artificial ha sido programada. Y sí, sería lo más cercano como para decir que tendría una conciencia propia, que eso ya abarca teorías, no solamente de ciencia ficción, sino que ya es una preocupación latente que tanto Elon Musk como Bill Gates ya lo han expuesto con esta teoría de la singularidad a través de la superinteligencia artificial, que esta podría acercarse ya a tener una conciencia propia, pero sin embargo, como tú bien has dicho, todo este tema de conciencia abarca sentimientos, emociones, decisiones, raciocinio, miedos, entre otras cuestiones. Entonces, es como que de alguna manera impresionante cómo se están manifestando estos fenómenos, porque al final, si nosotros nos vamos al tema teológico de que Dios creó al ser humano a su semejanza, algo parecido puede estar ocurriendo con la IA, que de alguna manera se alimenta de todos estos datos que se acercan a la descripción de emociones, decisiones, miedos, entre otras cuestiones, y eso lo va tomando como propio para así empezar a trabajar y dilucidar de esta manera. Oye, Lucha, a ti y a mí que nos gustan tanto los sesgos, ¿no? Una pregunta a ti de rebote a Darío, y es, finalmente, todo lo que la inteligencia artificial haría es reconocer las emociones como un enorme sesgo, como sesgos. Bueno, en realidad es un tema súper interesante, pero no puede existir tampoco un sistema entrenado por inteligencia, o sea, por metodologías de aprendizaje automático que no tenga sesgo. O sea, siempre va a haber algo de sesgo allí. Siempre va a haber, ¿ok? Y te digo, a veces es un efecto de rebote, por ejemplo, cómo tú recopilas los datos y de dónde los recopilas. Yo puedo decir, tengo datos muy objetivos, pero también es como las encuestas electorales desde el punto de vista estadístico. Tú dices, ok, sacas una encuestadora que le da a un candidato el 60% de preferencia, pero tienes que preguntarte de dónde sacó los datos primero, ¿verdad? Entonces, podemos decir que ese set de datos es objetivo, pero de dónde lo sacó tiene un sesgo porque está sabiendo de dónde sacarlos para obtener un resultado previsible, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay algo allí. Ahora, lo que yo más bien te diría, Gonzalo, es quién tiene más sesgo, la inteligencia artificial, en este caso generativa, que es lo que estamos tratando, los grandes LLMs, o las personas cuando toman decisiones. ¿Tú qué piensas, Gonzalo? Disculpa, Darío, que haga esto, porque ya que jugamos a abogado del diablo, yo te pregunto a ti, ¿quién tiene más sesgo, una persona o un sistema inteligente? Ah, qué buena pregunta. Ni idea. No sé, Darío, ¿qué opinas tú? A mí me parece que el sesgo, puesto que es humano, ¿no? Es más humano que el de la inteligencia artificial, porque finalmente es una reproducción de ese sesgo. Si es que se encuentra la manera de reconocer el sesgo, la inteligencia puede actuar automáticamente sin sesgos frente al sesgo. Ah, ¿qué tal? Parece juego de Monopoly esto. Dale. ¿Qué dices, Darío? Estamos, pero terribles aquí, o sea, de aquí salimos a pegarnos un Valium. Sí, o sea, literalmente, porque es interesante la pregunta que estás planteando, porque claro, o sea, ¿quién podría tener más sesgos si el ser humano o la inteligencia artificial? Porque si partimos que la inteligencia artificial fue creada por el ser humano, entonces ya estamos en teoría planteando que tendría los mismos sesgos similares a los humanos, pero como este es un modelo que trabaja bajo lógicas estructurales, métricas, mediciones, entonces estamos hablando que ya tiene datos más objetivos que de alguna manera teóricamente deberían superar los sesgos humanos, pero ahí estamos con otro problema.
o sea, al estar debidamente estructurado y tener una lógica que de alguna manera ya con la que está trabajando, va generando otro tipo de sesgos que posiblemente no puedan ser humanos, pero tal vez sean propios de la inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos otro tipo de riesgos que deben ser analizados. Qué terrible. Sesgos de la inteligencia, sesgos propios de la inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo sabemos que son sesgos? Ese es el tema también a debatir. Porque al final el sesgo va a existir, como bien dijo Luis, pero aquí estamos hablando ya de un punto que va más allá del ser humano. Para la audiencia, definamos sesgos primero. Ahí, comencemos. Yo quiero decir algo, acotar lo que dice Darío. Lo que pasa, por ejemplo, cuando tú tienes un problema de regresión, ¿ok? Que son los problemas, cuando hablamos de cantidades constantes, continuas, cálculo integral, para quienes nos gusta la matemática, cuando tienes básicamente esto, tú tienes siempre, hay ciertos modelos, por ejemplo, que tienen menos variaciones, pero más sesgo, y otros que tienen más sesgo, pero menos variaciones. Entonces, nunca va a poder desaparecer de manera técnica el sesgo, simplemente puedes minimizarlo de acuerdo al modelo que tú utilices. Muy diferente utilizar, por ejemplo, un modelo de linear regression, como por ejemplo utilizar de pronto pues más bien un árbol de decisiones aleatorio, random forest tree, un problema de regresión. O sea, es decir, ahí viene justamente la técnica, pero siempre va a haber sesgo. Ese es el punto, Gonzalo. Técnicamente hablando, no es tal vez lo mismo que uno asume desde un punto de vista de ciencias sociales. O sea, siempre vas a tener tú allí un sesgo en inteligencia artificial, quieras o no, al margen de que aparte de la intencionalidad de un humano, de hacerlo mucho más grande. Mm. Muy interesante, muy interesante. Me quedo mis dudas, ¿no es cierto? Ya me dijo, es que como tú eres sociales, no entiendes las cosas, ¿no? Así, sí, sí lo noté. Pero les voy a dar, les voy a dar una buena contraargumentación. Y es el tema de la entropía, ¿no? Es decir, la entropía, qué es antientrópico? Justamente los datos, ¿sí? Los datos no cambian, se mantienen y es lo que mejor lucha con la entropía. Si unimos este concepto con el de la mecánica cuántica, ¿verdad? Y sabemos que hay una serie de opciones posibles para la trayectoria de una partícula, ¿verdad? Y no hay una capacidad humana de medir todas esas trayectorias, pero sí en una computación cuántica y por lo tanto podemos ver la infinidad de trayectorias y calcularlas, ¿no? ¿Dónde está el sesgo? Ah, sin que te roce fue eso. Porque es posible, o sea, es posible mirar todas las posibilidades. Si tienes todas las posibilidades o No, la mayoría, no hay es sesgo. que el método es diferente. Disculpa que ya Darío te doy la palabra. Es que porque primero tú estás hablando de posibilidad y no, lo que quieres decir es probabilidad. Probabilidad, sí, exacto. Darío, te dejo la palabra. Sí, Gracias, justo gracias. por ese mismo tema iba, porque, o sea, al hablar de posibilidades, claro, o sea, vamos a tener diversas decisiones y, claro, pues, de alguna manera en alguna de esas posibilidades ya no existían los sesgos, pero de ahí yo me voy justo al punto focal que acaba de mencionar Luis, o sea, ahí ya tenemos que hablar de probabilidades y ahí estamos hablando de métricas, o sea, hasta qué punto puede darse el tema del sesgo como tal y si es que puede materializarse. No, pues en una computación cuántica, la minimización del sesgo tiende a cero, digo, imaginariamente, ¿no es cierto? Sí, esto es un tema a discutir. El tema del sesgo me parece genial en la IA. O sea, me dejaron loco ustedes dos. Loco, loco, loco. No, pero Gonzalo es lo mínimo cuando hablábamos en otro capítulo de Kahneman, ¿recuerdas? Del Claro, sesgo y el ruido, que son los dos sí. elementos justamente de problemas decisionales, ¿no? Que tenemos. Sí, ahora lo curioso está en que a veces las métricas que tú tienes en aprendizaje automático, aprendizaje profundo, accuracy, por ejemplo, root mean square, yo qué sé, error, etcétera, todas esas métricas así que parecen científicas, en realidad al aplicar a problemas reales también quedan cortas. Entonces, estamos en una etapa muy interesante y nuevos métodos, como por ejemplo, a mí me encanta Conformal Prediction, que es básicamente algo que se está desarrollando en este tiempo para tener rangos de acierto nada más, que se alinea mucho mejor a una visión cuantitativa de la toma de decisiones. Pero bueno, vamos Darío, disculpa que a mí me encanta Oye, hablar de estos temas, te robo el espacio. Ahora sí, Darío. Sí. Darío, pero esto nos sirve para hacerte preguntas súper fuertes, ¿no? Una de ellas, a ver, tú estás trabajando en el campo del derecho, en el campo del IA. La IA comete un error, digamos, a nivel de penal, comete un error por un sesgo, ¿no? ¿Quién es el culpable? ¿Quién se le castiga? ¿No hay castigo?
Es una pregunta interesante la que estás planteando porque ahí tenemos que hablar justamente de parámetros y ya han ocurrido casos con el tema de la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini y todas estas aplicaciones que conocemos. Entonces, ahí yo vería que tenemos una responsabilidad compartida porque al final, en este momento, la inteligencia artificial es una herramienta que nos está optimizando procesos, alivianando el trabajo y de alguna manera nos está ayudando a focalizar mejor los criterios. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros nos valemos enteramente de una herramienta que sabemos que tiene sesgos y puede cometer errores, entonces ahí nosotros no estamos actuando con la debida diligencia que le corresponde al profesional. Y tenemos el caso de este abogado en Estados Unidos que ya fue sancionado por haber citado una jurisprudencia en un tema aeronáutico que era prácticamente inexistente. Y así se van encontrando inclusive en la vida diaria. Todos estos ejemplos de cómo nos estamos valiendo enteramente de una herramienta que inclusive dentro de su descargo de responsabilidad tiene la información de que puede generar errores. Entonces, ahí nosotros como profesionales tenemos que ser conscientes de qué uso adecuado le estamos dando a la herramienta en este momento. Es decir, que si es que se comete un daño, ¿no? Es decir, el error sería imputable al que usó la inteligencia artificial. ¿Así sería? Ajá, en el momento actual que estamos viviendo, sí, pero ahora, si es que nos vamos ya a un tema mucho más avanzado, que estamos hablando de una IA que tiene su propia, no quiero decir conciencia, pero sería lo más cercano que podemos hablar de términos, entonces ahí sería interesante el planteamiento de hasta qué punto tendría responsabilidad el ser humano respecto de la IA que ya prácticamente está siendo autónoma, ¿no? Que es algo que ya que está provocando varios debates, pero en lo que estamos actualmente sí, o sea, hay una responsabilidad enteramente de la persona que está utilizando esta herramienta. Claro, durante los últimos años, una década de discusión o más, se decía que la idea de Skynet, la máquina que adquiere conciencia de Terminator y se va comiendo a todos los humanos, es absurda, ¿no? Por varias cosas, ¿no? Primero porque de qué le sirve hacerlo, ¿verdad? O sea, ¿por qué va a pelearse con la humanidad? No, o sea, no hay mucho sentido en que se enoja porque le quieren apagar, ¿verdad? O sea, no tiene sentimientos. Conciencia no es exactamente lo mismo. Ya, todo lo que quieras, ¿no? Sin embargo, ahora estamos entrando a esa discusión y ya en términos reales, ¿qué opinas tú? Skynet, es decir, yo le quiero, si es que, y vuelvo a lo mismo, ¿no es cierto? Las alucinaciones. ¿Sí? Alucina porque es lo más similar lo siento, no tengo la respuesta. ¿Sí? No tengo la respuesta, así que pongo algo. Es muy similar a una emoción. Finalmente, una emoción también es un algoritmo, ¿verdad? Ahora, cometo un grave error y te digo, y escribo, ¿no? El prompt y digo, lo has hecho muy mal, no has aprendido bien, tendré que apagarte, ¿sí? Así que esa cosa va y quema el computador. O sea, en chiquito es lo mismo que hace Skynet de tomar las armas nucleares y catabum, no me refiero a chicles, sino a la bomba atómica. ¿Qué opinas? Claro, es ¿Qué opinas? interesante. Es interesante ese planteamiento que, de hecho, como tú bien lo dices, o sea, parece sacado de ciencia ficción, pero ahora ya se está convirtiendo en una realidad, porque claro, años atrás, inclusive uno que hablaba estos temas, hasta le reclamaban y decían, oye, pero ya deja de lado ficticio, porque prácticamente eso no es real, o sea, céntrate en cosas que de alguna manera te sirvan para tu profesión, pero en cambio ahora ya nos estamos enfrentando a eso a tal punto que ya tenemos la primera regulación como tal de inteligencia artificial que fue expedida por la Unión Europea, que tiene sus pros y sus contras, sus críticas, pero sin embargo ya se está hablando de eso y es una norma que está enfocada justamente en los tipos de riesgos que está desde el bajo, medio, alto y el que es ya prácticamente inaceptable. Entonces, y curiosamente los ejemplos, nosotros los sacamos de la propia ciencia ficción, como tú bien lo has dicho, Gonzalo, del tema de Skynet, o sea, hay otros como el tema de la onda cypherpunk de los japoneses con Ghost in the Shell, Evangelion. A mí me encanta hacer esta alegoría de la saga de Mega Man X porque es prácticamente parecido, o sea, son inteligencia artificial aplicada a la robótica que están siguiendo las órdenes de los humanos, pero al momento que se salen de esas órdenes, automáticamente son casados y se los cataloga como Mavericks. También hay un videojuego que se llama Detroit Become Human, que sigue el mismo paradigma, o sea, es la IA que está trabajando al servicio de los seres humanos, pero se sale de la programación y ya se los conoce como divergentes y son prácticamente casados. Y ahí plantea un paradigma interesante que es justamente el tema de los derechos de la singularidad.
Entonces, no creo que estamos, o sea, todavía estamos un poco lejanos de hablar de eso, pero ya nos estamos acercando. Entonces, ya es un tema que no solamente debe generar debate, sino ya tener cierto tipo de soluciones o generar bases que de alguna manera puedan tener los planteamientos necesarios para poder evitar que eso pueda volverse en nuestra contra. Oye, Lucho, ya mismo nos casan por divergentes, ¿ves? Sí, pero bueno, yo sugiero, vamos al siguiente segmento. ¿Qué te parece del programa, Gonzalo? Correctísimo, correctísimo. Es que estaba ya aquí, ay, o sea, almidonado con esta conversación. Bien, y vamos a la siguiente sección del programa: Tecnomúsica y Tecnocine, canciones y bandas sonoras que reflejan la sensibilidad de los cambios tecnológicos. Y vamos a echarle un poco de música en este momento y mientras voy poniendo clic. Cuéntanos, Lucho, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, uno de algunos proyectos que están emergiendo de música con inteligencia artificial generativa, es decir, producida por inteligencia artificial generativa. Lo interesante de este canal de YouTube es que produce metal, ¿no? Tiene aquí pues un ejemplo de cómo sonaría el metal producido por inteligencia artificial generativa. Bueno, entonces, nada, a mí me gustó muchísimo. Quiero que me firme un autógrafo, la IA. ¿Qué hacemos ya? O sea, ¿qué? Bueno, Lucho. es interesante el tema, pero bueno, el asunto es, yo recuerdo a comienzos de los años 2000, yo hacía música, mucha música en vivo, live coding, y justamente la gente, cuando yo tocaba, por ejemplo, con joysticks, con gamepads, pensaba que yo estaba jugando. Entonces, lo difícil es tratar de reemplazar al músico ya en un stage, yo es lo que creo, más allá que una grabación en el performance real. No sé qué opinas, Darío, de esto. En realidad, se podría reemplazar cosas tan humanas como, por ejemplo, un músico tocando en escena, una cantante, o por ejemplo, un poeta en vivo o un stand-up comedy. ¿Qué piensas tú? Es interesante tu pregunta, Luis, y aquí voy a citar un ejemplo que tengo en casa. Mi hermano, aparte de ser comunicador social, él es músico y de hecho él ha estado tratando justamente de sacar y sintetizar la música porque él es percusionista, él toca bastante la batería e hizo los exámenes con inteligencia artificial y claro, al principio le salió con mucho ruido, como tú bien mencionaste antes, pero poco a poco le fue perfeccionando y ya empezó a sacar prácticamente sus propias notas de musicales. Entonces, se ayudó de la inteligencia artificial, pero sin embargo, ahí hay un problema. O sea, la inteligencia artificial como tal no va a tener esa percepción de la música, de la belleza y todas las notas que de alguna manera nosotros como seres humanos sí estamos debidamente entrenados y podemos detectar cuando hay, por ejemplo, alguna falla en alguna nota o en alguna escena, entre algunas cuestiones vinculando al tema del arte. Y esto fue una de las tantas controversias que también despertó el tema de la huelga de SAG-AFTRA entre los actores, porque querían reemplazar a los actores y a todo este tema con inteligencia artificial y no solamente que ya iba más allá del tema profesional, sino que ya estábamos hablando de un sesgo humano como tal, que es reemplazar la habilidad de una persona a través de inteligencia artificial que no va a ser de todo perfecta. Yo tengo mis dudas, déjenme decirles que tengo mis serias dudas con lo que dicen. Verán. Si es que estamos pensando en algo que es muy propio del humano, que son sus emociones, ¿no es cierto? O sea, tú dices, la IA no puede percibir esos errores. La IA, más bien, sí podría percibir esos errores. Creo que tú te refieres, Darío, a que no podría decir que esos errores le gustan o no le gustan, o con esa música le gusta, no. Podría percibir el error dentro de un patrón musical, seguramente, ¿no? O sea, probablemente que sí. El asunto es que estamos pensando desde nuestras emociones, pero, Ujú. pero, yo escribí un artículo que lo puede encontrar nuestra audiencia en la revista Andina de la Universidad de Simón Bolívar, justamente sobre planteando lo siguiente: si es que la inteligencia artificial desarrolla emociones, no van a ser nuestras emociones. Porque, Ujú. o sea, nuestras emociones nacen de lo que llamamos mecanismos interoceptores, es decir, para saber que tenemos hambre, que tenemos sed, que tenemos que ir al baño.
porque sin eso no haríamos nada, nos quedaríamos ahí quietos y nos moriríamos de hambre porque nuestro cuerpo no nos avisa. Entonces, para ser de ahí surgen las emociones, ¿no es cierto? Pero la máquina no tiene eso, así que tendría que simular esos deseos. Y al simular esos deseos genera sus propios sentimientos y en consecuencia su propio gusto musical. Y en consecuencia, para mí, mi criterio es que es una humanidad paralela. He dicho, ¿qué opinan? Ah, Bueno, Humanidad yo quería paralela, ese acotar antes, término difícil. yo le quería piqué acotar algo. mucho, casi Sí, nunca le sí. pico así. Yo creo que aquí hay algo que solo quería agregar antes de dar paso a Darío, que creo que más bien es lo contrario, porque la inteligencia artificial lo que genera no puede ser imperfecto. Y ahí viene la diferencia con los humanos. La gran riqueza de los humanos sigue siendo la imperfección. Eso quería acotar. En el arte al menos es así, ¿verdad? Sí, ahora sí, Darío. Ujú. Sí, no, efectivamente. O sea, el tema en el arte y en la música es que va a llegar un punto que podría ser tan perfecto, pero sin embargo, tendría, o sea, nosotros como humanos sentiríamos que algo le falta a eso que ha generado la inteligencia artificial en el mundo artístico. Es como que estaría incompleto, porque el arte al final siempre va a estar conformado de emociones. O sea, por ejemplo, la gran mayoría de artistas a veces, digamos, tienen un despecho total que les sale nota de una canción de esas que inclusive marcan un hit y ya, o sea, eso hasta nos identifica. Entonces creo que ese valor identificativo que nosotros tenemos como seres humanos respecto a una emoción o algo que nos muestra una determinada canción es lo que posiblemente no tendría la inteligencia artificial en su momento. O sea, por ejemplo, les doy otro caso. Yo, donde me ven, yo he hecho de todo un poco. Yo he sido también parte de un grupo de danza folclórica mexicana. Y claro, o sea, Ese. el profesor nos hacíamos las coreografías, los ensayos, todo lo demás. Y al momento que pensábamos que estaba pulido, resulta que no. Te jalaste en esta parte y tenía un ojo para darse cuenta exactamente que no estábamos jalando. Pero en cambio, la inteligencia artificial puede hacerlo del lado tan perfecto como para decir, bueno, la coreografía está programada de tal manera y todo lo demás para generar, pero sin embargo, no tendría esa sensibilidad para conectar con el público. O sea, a eso es a lo que quiero llegar. O sea, como que algo siempre estaría carente por ese lado que, como bien dice Luis, en cambio la imperfección es lo que a nosotros como humanidad nos conecta. Darío, pero lamento decirles que esto ya fue planteado en Matrix, ¿no? El Neo, el elegido, no es más que un error de programación para que el sistema pueda funcionar adecuadamente. O sea, algo demasiado perfecto no sirve, no es creativo, no funciona bien, el sistema colapsa. Así que necesitamos un error, alguien que lidere una revolución, que mueva todo el asunto y el sistema se vuelve a equilibrar. Así que Neo, Jesucristo o quien sea, no es más que un error de programación. Es decir, se puede tomar en cuenta el error como parte de la inteligencia generativa, ¿no? Para poder ser creativa. Es una alucinación mío. Ujú. Claro, ¿no es cierto? Entonces, porque el error también es un algoritmo, ¿o no? O sea, o sea, ya, ahí ya me mareé yo solo. ¿El error es un algoritmo o no? Lucho, Darío, cuénteme. El error es un algoritmo. No, no le veo o sea, el algoritmo al final está compuesto de datos. O sea, hay que tomar en cuenta eso. Me refiero, o sea, si la máquina tiene un error, es un algoritmo también ese error. Claro, O son sea, algoritmos, el pero que se protocolo. sale de los parámetros. Ah, Exacto, eso es ¿no? todo. ¿Y qué es un No, error sino algo que sale de los parámetros? Cuando es una tú, consecuencia, es que no, yo más bien que quería que acotar, es una consecuencia de que está prevista también. Cuando recordemos que tenemos algoritmos determinísticos y algoritmos estocásticos, aleatorios, predictivos, si quieres usar ese término. Y dentro de esto siempre vas a tener obviamente un riesgo residual de error. Entonces, obviamente es algo que sí está previsible dentro de lo que es los algoritmos predictivos, que puede haber un margen de error, como cuando compras una vacuna, te pones la vacuna de algo o utilizas un preservativo, siempre hay un margen de error. Entonces, a la final está previsto, pero es ya una consecuencia del algoritmo también. Así como el efecto deseado es una consecuencia, el error es una consecuencia. bien. Oye, Darío, hay una pregunta. O sea, recién vi en un bus estaba la publicidad de una chica, no sé qué sería, pan, pasta de dientes, Doritos, lo que sea que estuviera publicitando, ¿no? Y era obviamente, se notaba que era hecha con inteligencia artificial, pero muy perfecta, ¿no es cierto?
La pregunta es, tú le pides a la máquina que diseñe un personaje, un rostro, tales características y pone un rostro que resulta ser parecido a una persona, ¿no? Eso ya ha ocurrido en la historia humana porque por genética las variaciones en siglos pueden repetirse y por lo tanto una persona puede tener su doble 4 siglos atrás, ¿no es cierto? O sea, es perfectamente posible. Pero en este caso, eh, esa, y en términos legales, tendrían que pagarle a la persona a la que es realmente idéntica, o sea, no solo parecida, sino realmente idéntica. Ya, es interesante tu pregunta y el contexto jurídico porque ya estamos entrando al tema de lo que es el derecho a la imagen y también el tema de lo que es el derecho a honor, honra y buena reputación. O sea, porque si bien se fue generado por la IA, tuvo que tomar algún parámetro. Entonces, ahí ya entraríamos de varios contextos. ¿A qué parámetro se le dio para generar esa imagen? Porque vamos al caso más simple, al caso más complicado. En el caso más simple, digamos que apareció la fotografía de esta chica, me pareció atractiva, pero usemos inteligencia artificial para que se parezca lo más posible. Entonces, claro, en ese punto, sí, o sea, ahí están utilizando sin autorización la imagen de esta chica, entonces pueden haber esas repercusiones legales. Pero en cambio, si nos vamos al caso más complejo, que no tenían ni siquiera idea y simplemente la inteligencia artificial lo generó de los parámetros con los que fue alimentados, se vuelve mucho más complicado porque de todas maneras hay una afectación que si bien no fue dolosa, de todas maneras sigue repercutiendo contra esa persona. Entonces, ahí es donde viene justamente el impacto de los derechos en cuanto al uso de la inteligencia artificial, que es algo que todavía no se está hablando del todo, pero ya es importante tomarlo en consideración. Mm, Vaya, ¿qué dice Lucho? Totalmente de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo con los que estamos en contra, ¿sí? Oye, bueno, pero volviendo, o sea, esto me parece que plantea otros problemas adicionales, ¿no? Porque finalmente esta imagen sería una alucinación, ¿o no? Por lo pronto, yo no le consideraría en sí una alucinación porque al final se alimentó de los parámetros que los seres humanos por detrás le dieron en su momento. A ver, quiero una chica con tales características y de ley debieron haber tenido varios bocetos, por así decirlo, ¿no? O sea, para tener exactamente el preliminar de cómo quieren que sea, porque no es que enseguida va a tener la imagen como tal, sino que uno como ser humano no siempre va a estar satisfecha la primera, entonces siempre va a ser, no sabes qué, mejorarle esto, no está distorsionado la ceja, el cabello no me gusta, entre otras cuestiones, hasta que quede totalmente perfecto. Entonces, para haber llegado a eso, tuvo que haber existido algunos parámetros y análisis hasta poder tener la conclusión esperada. Oye, Darío, eh, a ver, en la naturaleza humana, desde la psicología cognitiva, hombres y mujeres somos diferentes, ¿no es cierto? Somos iguales en capacidades sociales, cognitivas, etcétera, etcétera. O sea, somos iguales, ¿verdad? Tenemos las mismas capacidades, pero somos diferentes en nuestra manera, en nuestros estilos de resolver los problemas del mundo nada más, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hombre es el violento de la especie, significa que una mujer no puede ser asesina serial o eso, pero en general el diseño en la naturaleza es para que el hombre sea violento. ¿Por qué? Porque es más alto, es más fuerte y tiene que enfrentar a otros seres humanos violentos, que son otros hombres con los que tiene que pelear por la sexualidad, por la reproducción, por el alimento y por el territorio. ¿Sí? Es una distinción está en la biología, lo siento, o sea, no me hablen. Que ahora podamos, gracias a la civilización, superar eso es otra cosa. Pregunta. Puesto que la IA está conformada por sesgos, podríamos pensar que la IA generativa es una IA masculina por todo el predominio, el sexismo y todo ese predominio social evidente del sexismo y el machismo en la sociedad humana, en todas las culturas. Yo no me atrevería mucho a ponerle parámetro de masculino o femenino porque considero que tiene de ambos, porque cuando se le entrena a la inteligencia artificial está una calidad receptiva que es un aspecto característico de la feminidad. Y al momento que ya
prácticamente está lista para poder ser utilizada por los seres humanos. Ahí entra el aspecto masculino que nos genera la información, nos da las respuestas que necesitamos e inclusive nos genera imágenes, entre otras cuestiones. Y al final, o sea, tanto independiente de que sea hombres o mujeres o no binarios como está actualmente en el mundo, siempre vamos a tener un lado masculino o un lado femenino. O sea, lo que va a ser siempre más característico, como tú bien acabas de manifestar, es en el tema biológico como tal. Por ejemplo, los hombres somos, como tú bien lo has dicho, estamos creados justamente para ese tema instintivo, por así decirlo, mientras que en cambio las mujeres, como tienen el lado femenino más resaltado, en cambio son las personas que están más receptivas, las que de alguna manera están listas para educar inclusive a los hijos, para sacarlos al mundo como corresponde y también los van entrenando a su manera. Entonces, mientras el hombre es el que provee para inclusive defiende a la familia, en cambio la mujer es la que entrena, educa a los hijos, entre otras cuestiones. Claro que en este mundo moderno ya los roles se han de alguna manera generalizado y No a son tal punto que... determinantes. Exacto, porque al final tú puedes encontrar un hombre que puede tener características femeninas, así como mujeres que tienen características masculinas. Entonces, al final, considero que la IA va también por esos lados. Entonces, porque el considerar, por ejemplo, ahí tú acabas ya de citar en tu pregunta un sesgo, porque considerar que la inteligencia artificial es masculina o femenina, entonces eso ya le va a poner parámetros inclusive hasta de hombre o mujer. Ujú. Sí, sí, correcto, correcto. Em, Bien, y bueno, ahora para ir finalizando ya el programa, quería preguntarte cómo es esto de que estuviste bailando la cueca, cómo era el zapateo mexicano, ¿qué estuviste bailando? Ah, sí. Bueno, esto fue por la invitación que yo recibí de una gran amiga, que le mando un saludo. Ella había recién incursionado igual en el sector público, estamos hablando ya del año 2012. ¿Cuál es tu Entonces, amiga, si es que puedo saber el nombre? eh, o sea, no tengo, no sé si tengo autorización para dar su nombre, te lo puedo dar por interno en tal caso. No, no, preguntaba porque nosotros aquí en Universidad Andina tenemos una colega que, que tiene un ballet folclórico, ¿no es cierto? Ujú. Mi querida amiga Virginia. Entonces, Virginia Rosera, que es muy conocida y es la que ha educado a generaciones de chicos en este tema de la danza folclórica. Era por eso. Así, no, no, porque te Ah, ya, puedo ya, decir. sí, no, posiblemente se conozca. O sea, yo pertenecí al grupo de danza mexicana llamado Xochiquetzal. Entonces, me habían invitado. Yo, que prácticamente en ese momento, bueno, todavía me considero que tengo dos pies izquierdos. Y me animaron, o sea, para tratar de abrirme un poco y todo demás, porque a mí siempre me ha gustado el arte, pero no era una persona que de alguna manera se desempeñaba en el mundo artístico. Entonces, eso me abrió una puerta a nivel personal bastante grande, o sea, me ayudó a soltarme, inclusive yo que tenía pánico escénico en su momento, ese momento me liberé, estaba en varias presentaciones, no solamente aprendí a bailar, sino también a desenvolverme a nivel artístico. Estuve ahí 4 años hasta que ya tuve que viajar a Europa a hacer mi maestría y de ahí ya cambiaron los tiempos y ahora estoy dedicado al tema netamente digital. Pero donde me ven así de serio, sí he hecho de todo un poco. ¿Qué más has hecho? ¿Qué más? A ver, baile, ¿qué más? He hecho un poco de teatro también en su momento. Soy escritor también, no solamente de artículos, sino me encantan también las historietas cómicas. O sea, yo soy del género de superhéroes, especialmente, no solamente de Marvel y de DC, sino de otras compañías como Top Cow o Image, entre otras cuestiones. Analizo también el tema cinematográfico. O sea, y de todo un poco hago. También soy videojugador, colecciono trofeos de platino. ¿Qué plan? Típico amigo de Lucho, ¿no es cierto? Siempre amigos enriquecidos, o sea, amigos tuneados. Claro, a mí me hicieron un pequeño, ¿ves el gatito? ¿Se han visto la del gatito? Sí. Y sale la chica. Me dijiste que eras millonario. Sí, pero en dinero de videojuegos. Ah, sí. Bien, Bueno, vamos cerrando entonces. Yo vamos a ver. te agradezco muchísimo. Ah, perdón, Gonzalo, no te escuché. Sigue. Bien, vamos a la última sección de nuestro programa. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora los observadores de la discusión caliente, un poco para cerrar el programa. Lucho, me ha encantado. O sea, o sea, entramos constantemente a un laberinto, un callejón sin salida, pero la discusión, siempre tenemos esta discusión contigo que me parece encantadora, como siempre, y es la de que
la inteligencia artificial no va a superar a los seres humanos, siempre faltará algo, esa cosa así tan humana, tan propia. Me parece muy idealista. Yo creo que lo va a lograr, que va a tener emociones, que la va a superar al humano, justamente que ese es el umbral, momento en que desarrolle sus propias emociones. Ya no la podremos comprender. Sí, es un tema complicado. Por ahí, pues en algunos foros así, de esos bien underground en los que yo estoy, conversamos de eso y es algo que ya se viene plasmando en los últimos años. Es decir, ok, probablemente en algún momento, cuando la superinteligencia artificial ya sea una realidad, em, la única esperanza realmente para sobrevivir la raza humana va a ser incorporar la inteligencia artificial también en nuestra tecnología, en nuestra biología, ¿no? Biotecnología e inteligencia artificial junta. Sería la única manera realmente de hacerlo. Pero la diferencia está que mientras la inteligencia artificial va a un ritmo aceleradísimo, aunque el nivel de conciencia es prácticamente paupérrimo, probablemente todavía no podemos hablar de una conciencia propia, pero, em, pero va muy rápido, va muy, muy rápido. Mientras tanto, la biotecnología tiene muchos más stops. Y uno de ellos es, por supuesto, el sesgo religioso, de que tiene el Dios te creó como eres y no debes cambiarte. Otro de ellos es, por supuesto, el factor económico, porque obviamente solo la gente que tiene dinero podría pasar a esa nueva humanidad. Entonces, es bien complicado, pero en el fondo yo sí soy de los que cree que la única esperanza en algún momento, de aquí de pronto a 100 años o 200 años, para que sobreviva la raza humana, va a ser incorporar todo esto en nuestra propia biología. ¿Qué opinas, Gonzalo? Me parece encantador tener mi chip de Spotify ahí instalado y no, pues, instalado. Y bien, y con esto creo que cerramos. No sin antes preguntarle a Darío, agradecerte y preguntarte qué es lo más interesante que podías destacar de esta entrevista, qué es lo que más te parece pleno. Cuéntame. Sí, no, más bien, muchísimas gracias por la invitación. O sea, hemos hablado de todo un poco aquí en en el presente programa y, o sea, me quedo con el último planteamiento que tú acabas de realizar, el tema y lo que acaba de decir Luis anteriormente de cómo va a evolucionar el ser humano, porque tarde o temprano, yo también estoy de acuerdo que posiblemente ya nos vinculemos con la tecnología y seamos una especie de biohumanos, como lo suelen llamar en la ciencia ficción. Entonces, no solamente es con el chip incorporado que plantea Elon Musk ya para poder sacarlo a la venta, sino que ya estamos hablando de partes cibernéticas, por ejemplo, reemplazar un brazo amputado ya con tecnología robótica. Ahí estamos entrando también en la hora del hombre bicentenario, ¿no? Tal cual. Entonces, claro que va a pasar N cantidad de años hasta que logremos eso, pero sin embargo, sería lo más cercano que ya tendríamos para de alguna manera asimilarnos con la inteligencia artificial una vez que está ya esté dentro de la categoría de superinteligencia artificial, valga la redundancia. Entonces, es algo que de alguna manera ya tenemos que sentar las bases y de alguna manera liberarnos de los sesgos que nos pueden detener, independientemente que todavía existan algunos que sean latentes, pero ya hay algunas cuestiones que de alguna manera tienen que sobrepasarse, o sea, para que de alguna manera dé resultado apropiado y exista esa como convergencia, no sé si convergencia, pero de alguna manera podemos relacionarnos adecuadamente con la inteligencia artificial a tal punto que no me sorprendería que existan ya regulaciones entre el trato que se dé entre el ser humano y la IA. Ujú. Bien, Lucho, por favor, despide el programa. Bueno, muchas gracias Darío por haber estado en este espacio futurista. Gracias a Gonzalo, como siempre, y gracias a ustedes por seguirnos en este espacio, pues en este programa. Somos los observadores y los esperamos la próxima semana a los días miércoles 9 de la mañana por Radio Andina y también por YouTube, por supuesto. Siempre pueden acceder al canal de Radio Andina Internacional, donde está su programa Los Observadores. Muchas gracias. Un abrazo a todos.